continuar, ¿sí? Marce, ¿tenías una lectura? Sí, estuve pensando, la lectura que estaba leyendo era allí en Hebreos y estaban llegando a la parte que Pablo puesto en prisión y se pusieron a cantar himnos allí con Silas en medio de la tribulación. Yo decía qué bueno que es saber los himnos, por ahí no le da bolilla, no le da importancia, pero cuando por ahí no te queda nada a mano y uno necesita expresarle a Dios gratitud, expresarle a Dios cosas, es bueno también tener los himnos frescos en la memoria. Y yo pensaba en esa situación, qué himno sería que me gustaría retener, entender, ¿no? Y hay uno que es el 167, obviamente no lo voy a cantar por cuestiones de que no, la idea es alabar al Señor y no espantar a los hermanos, así que yo quería nada más que leerlo, y es el 167 en mis angustias, porque uno pasa siempre por dificultades, por pruebas, por situaciones complicadas, y es bueno tener presente el foco, el centro, cuál tiene que ser nuestro voz. Pensaba también en toda esta situación que está pasando Miguel y todo, la verdad que eso también me llevó cuando vi la foto y los identifiqué. La verdad que son hermanos que uno quiere, siempre los veía participar y todo, entonces es más todavía el enfoque que uno hace en ellos. Y el himno que hablaba dice: en mis angustias me ayuda Jesús, sobre mi alma derrama su luz, todos los días consuelos me da, cada momento conmigo Él está. Cada momento me guarda, Señor, cada momento en tu gracia y tu amor. Vida abundante yo tengo en ti, cada momento tú vives en mí. Voy ante el trono de gracia con fe, oye mi voz y mis lágrimas ve. Cristo Jesús en los cielos allí, cada momento se acuerda de mí. Y en esta parte quería hacer hincapié en que uno tiene el consuelo de que no solamente el Señor murió por nosotros, no solamente Él se sacrificó por nuestros pecados, sino que en este momento está intercediendo frente al trono de gracia por nosotros. No como lo hacían antes los sacerdotes frente a un templo o algo hecho por manos humanas, sino, como dice la palabra, allí en Hebreos 9:24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, o sea, la representación de uno, del verdadero en los cielos, ¿no? Sino que entró allí en el cielo mismo y allí intercede por cada uno de nosotros. Si el himno: Cristo es mi roca, mi libertador, Él es mi escudo, mi gran defensor, en mi conflicto al Señor miraré, cada momento y salvado seré. Y es una invitación a que cada día estemos dependiendo de Él, cada día tengamos presente su intercesión, su amor, su presencia y el amor que tiene por nosotros, que está ante el Señor, pidiéndonos, pidiendo por nosotros, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que ayudar a pensar cada día. Uno no se tiene que enfocar en las circunstancias que tiene, que son pasajeras, sino en la circunstancia eterna que nos está preparando el Señor allí en los cielos. Dice Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Me encantó este versículo, sabiendo que podemos confiar en que el Señor ya está en estos momentos intercediendo. Nosotros no es que va a estar, no es que va a ir, sino que Él ya está allá, y así mientras nosotros estamos acá guardados, mientras nosotros estamos viendo los noticieros, viendo las situaciones, Él está enfocado en cosas mucho más importantes. Y creo que ese tiene que ser nuestro enfoque. Lo que el Señor tiene presente, que es nuestra vida espiritual, que es nuestro andar con Dios y nuestra vivencia diaria a través del Señor. Así que la reflexión es esa, en resumen sería esa, que en cada día, en nuestras angustias, por ahí está bueno que todos estos tiempos de estar, digamos, guardados, podamos, cuando termine la cuarentena, poder tener un conocimiento más profundo de Él, que todo este momento nos sirva para poder estar en comunión con Él, profundizar y sacarnos de nuestras distracciones diarias
y poder enfocarnos en la palabra, poder enfocarnos en nuestra relación íntima con Él, ver cómo andamos y saber que contamos con su ayuda, con su intercesión allá en los cielos, porque eso es lo que Él quiere. Que podamos estar realmente confiados en su poder, en su amor, y en el hecho de que Él está intercediendo por nosotros en cada momento, no cuando nosotros nos acordamos, no cuando tenemos ganas, sino que realmente en cada momento Él está pidiéndole a Dios por nosotros. Así que hermano, eso es lo que lo invito que estemos pensando, que estemos meditando, y que aprovechemos estos tiempos de comunión, que podamos alentarnos unos a otros, que no se corte así cuando se termine el video, sino que estemos orando, que estemos intercediendo lo que es necesario. Así como el Señor intercede por nosotros, también nos enseña que nosotros también pidamos los unos por los otros. Cada cual está pasando por circunstancias, cada cual está pasando por dificultades que cada uno sabe, ¿no? Pero es bueno saber que hay hermanos que nos quieren, hay hermanos que están también orando por nuestros problemas, por nuestras dificultades, y sentirnos unidos como uno. Así que bueno, hermano, ese es el desafío para esta semana y para todo lo que queda de la cuarentena. Poder estar meditando en las cosas de Dios y poder estar disfrutando y orando los unos por los otros. Gracias, Marce, y muy relacionado a lo que quería compartir con esto que vos nos leías, ¿sí? Yo estaba pensando en la semana, himnos o coros o cánticos que aparecen en la Biblia, ¿sí? A lo largo del relato bíblico hay momentos donde se detiene todo y allí un capítulo dedicado a un cántico, a una adoración al Señor. Por ejemplo, uno piensa en el momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto, cruza el Mar Rojo, y allí se levanta un cántico de adoración al Señor. Moisés, María, todo el pueblo en Éxodo 15, levanta un cántico de adoración, de alabanza al Señor. También en Jueces, capítulo 5, Débora, después de una victoria tremenda frente al ejército enemigo, allí levanta un cántico. Junto a Barak levanta una adoración al Señor. También pienso en Ana, si bien no es conocido como el cántico de Ana, sino como la oración de Ana, pero es un cántico, es una adoración al Señor, donde expresa también su agradecimiento porque el Señor obró, ¿sí?, en su vida. Hay otros en Primera Crónicas 16, David, cuando lleva el arca a Jerusalén, a la tienda que él había hecho, eleva un cántico, ¿sí?, también de adoración, uno de los tantos cánticos que eleva David, ¿sí? Pero este cántico en el versículo 34 dice: aclamad a Jehová porque Él es bueno, su misericordia es eterna. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, su misericordia es eterna. Y cuando Salomón, en Segunda Crónicas capítulo 5, lleva al templo ya construido, ya terminado, el arca, dice que con una enorme orquesta, instrumentos, alaban y cantan al Señor. ¿Y cuál era el cántico? Justamente este: Jehová es bueno, su misericordia es para siempre. Y los años pasaron, y allí en Esdras capítulo 3, cuando el pueblo de Israel, guiado por Zorobabel, está nuevamente construyendo el templo porque había sido destruido allí en el ataque de Babilonia, luego de haber pasado por un tiempo de crisis, de prueba o de castigo allí en la tierra de Babilonia, el pueblo vuelve a edificar el templo. Y allí cuando están echando las bases, los albañiles, cuando están haciendo la fundación, dejan un poco las palas, dejan un poco todas las herramientas y toman los instrumentos y comienzan a cantar un cántico, una adoración. ¿Y qué decía esta adoración? Él es bueno, para siempre su misericordia. Realmente es maravilloso poder ver estos cánticos. Y de hecho el pueblo de Israel va a volver a cantar este cántico. En Jeremías 33:11 lo dice que lo va a hacer en el futuro, pero no es ahí a donde yo quiero apuntar. Quiero pensar en otro cántico también, que está en Segunda Crónicas capítulo 20. Si quieren podemos buscarlo. Segunda Crónicas capítulo 20. Vamos a dar un ratito, así todo lo podemos buscar.
Es un cántico que está allí en la narración de una historia, de un rey, que si uno lo lee apresuradamente, posiblemente lo pase muy rápido y no le dé demasiada atención. Pero es un cántico que a mí me impactó y realmente me hizo detenerme por el lugar o por el momento en el que se canta. Los cánticos que habíamos visto, que les estuve compartiendo anteriormente, fueron cantados posterior a una gran victoria. Por ejemplo, Moisés y María y el pueblo cantaron luego de haber sido liberado de Egipto. El mar se cerró, allí el pueblo de Egipto estaba sumergido en el mar, y claro, allí elevan un cántico de adoración al Señor. Débora, luego de que el ejército de Císara haya sido exterminado, cantan un cántico de adoración al Señor. Ana, luego de recibir la promesa de que iba a tener un hijo al año siguiente, también eleva esa oración. David, Salomón, al ver su sueño cumplido de llevar el arca a donde ellos habían preparado, elevan un cántico de gozo. Zorobabel y todo el pueblo, al ver que nuevamente el templo se está reconstruyendo, en la alegría, en la euforia, levantan un cántico de adoración. Sin embargo, este cántico que está relatado allí en 2 Crónicas capítulo 20 no fue realizado luego de una gran victoria. De hecho, fue realizado en otro momento, y eso es lo que a mí me impacta, porque fue realizado cuando el pueblo, cuando el ejército iba a la batalla. La historia de 2 Crónicas 20 es la historia del rey Josafat. Es un rey que amaba al Señor, es un rey que sin duda había, como dice en la palabra del Señor, hecho las cosas que agradaban al Señor, ¿sí? Pero este rey en un momento, obviamente era de Judá, ¿sí? Descendiente de David, pero llegó el momento en que los pueblos enemigos, Moab, Amón, se unieron junto a otros ejércitos y emprendieron una campaña para hacer guerra a Judá. Así que de repente se encontró Josafat con la noticia de que un enorme ejército de pueblos enemigos, reunidos, todos puestos de acuerdo, venían para atacarle. Imagínense la respuesta de Josafat. Y vamos a leer un poquito qué es lo que pasó. Dice Josafat en el versículo 3 del capítulo 20 de 2 Crónicas, dice que Josafat quedó aterrado, con temor, y le suplicó al Señor que lo guiara. Y esto es realmente algo muy bueno. Si uno lee la historia de Josafat, uno puede ver que en diferentes oportunidades él acudía al Señor para encontrar consejo. Cuando tenía que ir a la guerra, él buscaba consejo. Cuando tenía que afrontar él buscaba consejo. Y en esta oportunidad, luego de recibir tremenda noticia, Josafat acudió al Señor. Y en el versículo 6, fíjense lo que hace Josafat y todo el pueblo. Dice, versículo 6, y oró diciendo, Josafat, el pueblo, se postró delante del Señor, y en medio de la crisis, la primera reacción, la primer paso que él dio fue orar y clamar al Señor. Y dice en el versículo 15, vamos a leer a partir del versículo 15 lo que el Señor le contesta. Versículo 15 dijo, yo esta porción la voy a leer en otra versión, dice, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuchen, rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten, porque este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Y después dice, sin embargo, versículo 17, ustedes ni siquiera tendrán que luchar, tomen sus posiciones,
Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo, ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Realmente una palabra de aliento, una palabra que animó a Josafat. Y dice que en el versículo justamente 18, Josafat dice, entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo con él. Y adoró al Señor. Primero lo que hizo Josafat fue orar al Señor. Clamó al Señor por guía, por dirección, por ayuda. Y después dice que se postró en tierra y adoró al Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? El pueblo de Israel al otro día salió a la batalla. Habiendo escuchado la palabra del Señor, salió a la batalla. Y en el momento que iban saliendo, el pueblo o el ejército escuchaba dos cosas. Lo primero que escuchaba era la voz de Josafat, que le decía en el versículo 22, perdón, en el versículo 20, le decía, creed en Jehová vuestro Dios y estarán seguros. Cuando el ejército iba saliendo, Josafat dio media vuelta y comenzó a decirle al pueblo de Judá, creer en Dios, ¿sí? Y estarán seguros. Pero pasó otra cosa más. Dice en el versículo 21, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. ¿Y qué decían? ¿Cuál era el cántico que cantaban? No solo estaban las palabras de Josafat, que les decía, crean en Dios y van a estar seguros, sino que había un cántico. Y ese cántico decía, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. En este caso, ¿sí? Estaban prontos para la batalla. En este caso estaban listos para la batalla, sin embargo se detuvieron y cantaron y alabaron al Señor, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántas veces nosotros pudimos haber cantado un cántico similar, adorado, alabado al Señor, luego de una gran victoria? Luego de que el Señor quizás nos haya contestado o nos haya dado aquello que pedíamos. Cuán común quizás es en nuestra vida que luego de recibir aquello que anhelamos, el Señor realmente, o nosotros mejor dicho, realmente clamemos al Señor en adoración. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo podemos hacer? ¿No es cierto? Sin embargo, cuán necesario, ¿sí? Cuán importante, cuán reconfortante ha de ser clamar al Señor, ¿sí? En el camino a la batalla. Cuando las cosas no salen como uno espera. Cuando quizás la prueba, las dificultades, las tristezas, los conflictos, las adversidades asomen allí en la loma y se vean venir, que así como Josafat nosotros podamos clamar al Señor y aferrarnos a esta alabanza, a esta verdad que dice, Jehová es bueno, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Ustedes saben que hay otro himno también, que fue cantado por el Señor. Dice allí en Mateo capítulo 26, versículo 30, que el Señor cantó un himno. No se dice la letra, no habla mucho de que Jesús cantara, pero sin duda el Señor cantaba. El pueblo de Israel era un pueblo que cantaba, y el Señor cantaba. Y allí en Mateo capítulo 26, versículo 30, dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando terminaron de celebrar la Pascua, cuando terminaron de
la celebración, dice que cantaron el himno y salió rumbo hacia el Monte de los Olivos porque allí tenía ya las últimas horas del Señor. Ahora, ¿qué himno era que cantaban? ¿Cuál era el himno? Allí no dice la letra. Sin embargo, en la celebración de la Pascua, el pueblo de Israel cantaba el himno que se conoce como Aleluya. Y este himno son los salmos que nosotros tenemos, Salmo 113 al 118. Ese conjunto de salmos, que ellos lo tienen como uno solo, es el himno que se cantaba durante la celebración de la Pascua. El Salmo 113 y el 114 se cantaba antes de la celebración, y el 115 al 118 se cantaba al terminar la celebración de la Pascua. Así que Jesús cantó el himno. Y sin duda el Salmo 118 es un salmo que habla acerca de la segunda venida del Señor, pero otra vez no es allí a donde quiero apuntar, sino en los primeros versículos de este salmo. El Salmo 118, versículo 1 dice, y comienza así: alabad a Jehová, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. El Señor cantaba. ¿Y qué es lo que cantó? Cantó lo siguiente: alabad a Jehová, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Jesús tenía por delante el desprecio, tenía por delante la humillación, tenía por delante a un pueblo romano y un pueblo judío que lo iba a despreciar, tenía el dolor del azote, tenía las burlas, tenía la humillación pública, tenía la muerte en la cruz. Sin embargo, él cantó el himno que decía: alabad a Jehová, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Habrá pruebas que están viniendo, habrá dificultades que tengamos que afrontar, habrá crisis que tengamos que vivir, pérdidas que tengamos que aceptar. Que podamos hacer como Josafat al Señor Jesús, poder cantar y adorar al Señor y poder decir: Él es bueno, para siempre es su misericordia. No esperemos a la victoria, no esperemos al triunfo, que antes podamos elevar nuestra oración al Señor. Es decir, Él es bueno, para siempre es su misericordia. No son palabras mágicas estas, ¿sí? No es que yo al cantar esto o al adorar de esta manera, de repente todo mi entorno cambia y la realidad que se avecinaba de un vuelco de 180 grados. Sino que más bien es una adoración que nos lleva a elevar nuestra mirada, que nos lleva a elevar nuestros ojos y ponerlo en el Señor, el autor y consumador, y poner nuestra mirada en Él. Así que en esta mañana, ¿sí? Que en esta semana, al transitarla y quizás al tener que experimentar situaciones críticas, situaciones difíciles, que pueden estar relacionadas a lo que estamos viviendo hoy o no. Muchas de las cosas que hoy estamos viviendo van a pasar. Creo que nos vamos a volver a reunir, nos vamos a juntar, pero las dificultades, las crisis, las aflicciones, las pruebas van a estar en nuestra vida, independientemente de la pandemia a nivel mundial que tengamos. Y que en ese momento podamos unirnos a Josafat, podamos unirnos al Señor y poder decir: Él es bueno, Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia. Y que el Señor nos bendiga y que el Señor nos fortalezca a cada uno, a cada uno y cada uno. Sí. La canción que quisiera cantar tiene su fundamento en primer siglo, cuando el apóstol Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el himno, escrito en 1905, así tanto como la Biblia, es tan actual, tan apropiado, que lo vamos a cantar en el día de hoy. No desmayes cuando hay afán,
te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirán, te cuidará el Señor, te cuidará el Señor, no te verás solo jamás, velando está su amor, te cuidará el Señor. Cuando flaqueare tu corazón, te cuidará el Señor. En tus conflictos y tentación, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor. No te verás solo jamás, velando está su amor, te cuidará el Señor. Que pruebas vengan, no importa, no, te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor. No te verás solo jamás, velando está su amor, te cuidará el Señor.